eh, cierta, ¿cómo le digo?, idea crítica para ver qué es lo que tenemos en mente y qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y qué es lo que realmente queremos conocer sobre estas enfermedades, ¿no? Para darles un tratamiento acorde a la patología que hay, ¿ya? Vamos, en este momento, vamos a esperar 3 minutitos más, que sean las 3:05, para que se sigan conectando más, porque ustedes son 40 casi. Y ahorita solamente tenemos 14 participantes. Ya vamos a esperar un poquito y comenzamos la clase. En primer lugar, acuérdense ustedes que tenemos que la siguiente clase, última clase, es todo lo que se refiere a tejido neoplásico. Neoplasias, ¿no? También vamos a ver. Tanto los trastornos endocrinos como el tejido neoplásico o enfermedades neoplásicas son temas bastante largos, bastante álgidos, bastante tediosos. Entonces, ¿por qué? Por la misma densidad de los trastornos que vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que vamos a discernir entre las principales patologías, para que ustedes lo conozcan, que son las que más, más albergamos o más vemos en el área clínica o en el área de atención médica al paciente, ¿ya? De acuerdo a estos parámetros, vamos a ver también los trastornos, tanto un poquito de anatomía, que es con lo que ustedes van a tener en la primera parte, y las enfermedades en sí de los trastornos endocrinos, como son la diabetes mellitus, la alteración de la glándula tiroides, tanto como hipertiroideo y hipotiroidismo, la diabetes mellitus y todo lo que se refiere a patologías de índole endocrino, ¿ya? En este momento vamos a ver lo concerniente, ya son 3:05 minutos casi. Vamos a invitarlos a ustedes a que vean este video con ¡Holi! Bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada, BioTube. Y en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde el aula de clases, examinaremos juntos la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino, el principal sistema químico regulador de nuestro organismo. Así que, ¡comencemos! El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormon, que significa excitar. Estas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino
está conectada a la base del cerebro y, al igual que una antena, recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos. El hipotálamo recoge esta información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis, que se encuentra justamente debajo del hipotálamo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que ésta fabrica controlan muchas otras glándulas endocrinas. La hipófisis está compuesta por dos partes distintas, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que éste produce. A diferencia, la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas. Ahora veamos un panorama general de la actividad endocrina de la hipófisis. Como habíamos dicho, la hipófisis posterior libera las hormonas elaboradas por el hipotálamo. Una de ellas es la oxitocina, que controla la contracción del útero y las glándulas mamarias. Y la hormona antidiurética, ADH, que promueve la retención de agua en los riñones. Por otro lado, la hipófisis anterior produce sus propias hormonas, entre las cuales encontramos a la TSH. Esta hormona estimula a la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas, la triiodotironina, o T3, y la tiroxina, o T4. Estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo. La hormona ACTH, que estimula a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones para que produzcan otras dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH, que estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides. La hormona del crecimiento, GH, estimula el crecimiento, especialmente de los huesos, y las funciones metabólicas. La prolactina, PRL, estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas. Y las endorfinas, que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar. Muy bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y puedas compartir este video con todos tus amigos. Y no se te olvide, suscríbete, comenta, activa la campanita y da like. ¡Hasta la próxima! Ahorita estoy. Sí, ahorita estoy ocupado. Sí. Ya, Ya, hay que llevarlo. Sí, hay que llevarlo al hospital, ve. Hay que llevarlo al hospital ahorita, ¿ya? En el hospital, por favor, porque le den una miradita. ¿Ya? Ya. A partir de las 5. ¿Ya? Listo, ok. Bueno, como han ustedes visto, más o menos es una parte, una fisiología, lo que hemos visto, una anatomía y un recordaris, ¿no? De anatomía y fisiología de lo que se refiere a la patología endocrina, ¿no? Nosotros tenemos por conveniente siempre en la actualidad, al ver las alteraciones hemodinámicas o alteraciones endocrinas, tenemos que siempre comparar lo bueno de lo malo, ¿no? Lo natural, lo anatómico, fisiológico con lo patológico. Entonces vamos a continuar ahora ya viendo en sí la parte de la videoconferencia, en sí, lo que se refiere al tema en sí, ¿ya? Vamos a ver aquí. Entonces vamos a hablar sobre trastornos endocrinos y metabólicos. Los trastornos endocrinos y metabólicos.
Si nosotros hablamos de trastornos, ustedes saben que es una patología, es un daño, es una alteración de lo fisiológico y en lo que se refiere al sistema endocrino. Hemos visto esto ya en el video, ¿no? Como la parte superior de la hipófisis, que es la que va a producir todo el mandato hacia los demás tejidos endocrinos, como la glándula pituitaria, como el páncreas, como a los ovarios para hormonas, a las cláusulas suprarrenales, al timo cuando es un niño hasta los 10 años, a las glándulas paratiroides y a la glándula tiroides, y lo que son de secreción interna y lo que son de secreción externa, tan cual es los testículos también, ¿no? Entonces ya tenemos esa idea, un recordaris de lo que ustedes vieron ya en anatomía. Bueno, actualmente, en estos últimos años, se habla mucho de los efectos del hipertiroidismo, ¿no? Sobre todo el efecto hipertiroidismo subclínico en la salud física y sobre todo en la salud mental, que está muy de boga ahora en lo que se refiere valorando sus síntomas y las opciones para su tratamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en medicina lo estamos debatiendo mucho, ¿no? Porque existen evidencias clínicas, científicas, de que al tratar el hipotiroidismo subclínico mejoran o desaparecen los síntomas de algunos trastornos psiquiátricos. Ojo, se está viendo que la alteración endocrina puede tener una dirección directa con el trastorno psiquiátrico. Entonces, al mejorar este hipotiroidismo subclínico, mejoran los trastornos psiquiátricos. No en el 100%, pero sí en un gran porcentaje, ¿no? ¿Ya? Pero por otra parte también se ha evidenciado que el tratamiento del problema tiroideo puede aliviar síntomas psiquiátricos, así como lo hemos dicho antes en los pacientes afectados, pero por el contrario, los medicamentos que nosotros utilizamos en psiquiatría, como son los antidepresivos, que muchas veces ayudan a las personas con estas depresiones, ¿no? Clínicas o subclínicas, cuando el estado de ánimo del depresivo es de un paciente un problema hormonal, ¿no? No están indicados, sin embargo, estos medicamentos, ¿no? O sea, que cuando hay problemas endocrinos, se pueden arreglar los problemas psiquiátricos. Pero cuando hay problemas psiquiátricos, propiamente dicho, no siempre se van a arreglar los problemas hormonales, ya, por lo tanto, ¿no? Todo esto en nuestra salud y calidad de vida hace que sea necesario abordar estas cuestiones con mayor profundidad y mayor delicadeza y sobre todo con pinzas, agarrar todo esto con pinzas, ¿no? Nosotros en los objetivos que nos hemos trazado tenemos que analizar los mecanismos anatomofisiológicos y sobre todo los mecanismos fisiopatológicos que se ven directamente relacionados con los trastornos endocrinos y los metabólicos, ¿no? Tenemos que identificar los síntomas clínicos de la patología para establecer un diagnóstico tanto topográfico en lo que se refiere a la estructura semiológica o la estructura morfológica del paciente, ¿no? Como en su etiología, en su patología y sobre todo en su fisiología. Otro de los objetivos es trazar el tratamiento adecuado para que nosotros podamos tener una mejoría en forma adecuada, oportuna, eficaz, de acuerdo a las recomendaciones que exigen organismos tanto nacionales como internacionales. Ustedes verán la glándula tiroides se conecta en la región anterior del cuello, por debajo del cartílago tiroides y por encima de la tráquea, ¿verdad? Ahí están la glándula tiroides con su lóbulo piramidal y los lóbulos laterales, ¿no? Derecho, izquierdo del istmo. La tiroides, es una glándula neuroendocrina, ¿no? Que tiene más o menos un peso de 15 a 30 gramos en el adulto, formada por estos dos lóbulos, tanto derecho como izquierdo, que forman una especie de alas de mariposa a ambos lados de la tráquea,
ya unidos por un istmo, por ahí están unidos, ¿no? Esta glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo y es productora de proteínas y sobre todo regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. Muy importante es eso. Cuando se producen, cuando esta glándula tiroides produce los compuestos hormonales T3, T4, TSH, que vienen por influjo de la hipófisis, ¿no? Tienen una característica única en el organismo y es que su composición entre el yodo. O sea, la tiroides trabaja con yodo, 100% con yodo, ¿ya? Ese yodo que nosotros tenemos no es el yodo que venden en la farmacia, no, es otra clase de yodo que es la tetrayodotirosina, ¿ya? Y algo muy importante que nosotros podemos decir, porque el yodo es la característica, lo que caracteriza a este órgano, ¿ya? La tiroides cuando no puede producir, no dispone de yodo, no va a poder producir hormonas. Hormonas no va a producir. El yoduro que nosotros absorbemos generalmente es absorbido por las glándulas tiroides y el complejo hormonal, ¿ya? Esta glándula tiroides afecta al índice metabólico de todos los tejidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a acelerar las reacciones bioquímicas, va a acelerar el volumen del oxígeno consumido y la cantidad de calor producido. Va a tener un efecto estimulante, por lo tanto, ¿no? Y este efecto estimulante se debe a la producción y distribución de dos hormonas. La hormona T4, llamada tiroxina, y la triiodotirosina, que es la T3 sérica, ¿no? También se llama triiodotirosina. Estas dos hormonas, T3 y 4, van a circular en el cuerpo y regulan todo el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de todos los lípidos, todo, ¿no? La glándula pineal es otra de las glándulas, así tan igual que la hipófisis y el hipotálamo en el cerebro. Y esta glándula pituitaria regula la cantidad de hormonas tiroideas que producen las tiroides, ¿no? La glándula tiroides, por lo tanto, va a constituir en forma importante en nuestro metabolismo y en el funcionamiento de nuestro cuerpo al final, ¿no? Esto controla el metabolismo, la energía derivada de los alimentos que se ingiere y mantiene la temperatura corporal normal y el ritmo cardíaco. Cuando nosotros hablamos de apetito y el sistema digestivo también son afectados por las glándulas tiroides, estamos hablando de que todo el sistema gastrointestinal está también afectado por esta glándula. La baja producción de esta hormona causa una condición llamada hipotiroidismo, en donde el yoduro o el yodo está ausente o está en muy baja proporción. Y esto va a producir excesiva hormona tiroidea que causa una condición llamada hipertiroidismo, ¿no? La producción excesiva, ¿no? Pero la producción hipotiroidea es una escasez de esta hormona tiroides. Y por lo tanto tenemos que nosotros, quieran o no quieran, tenemos que nosotros ayudar a que se equilibre esta producción de la hormona tiroidea en la glándula tiroidea. Bueno, si hablamos de hipo o hiper, hipo es poco, hiper es mucho. Hay una especie de trastorno cuando es hipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay hormonas tiroideas. Va a producir, el hipotiroidismo va a producir un déficit de estas hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las causas, no? Común. El más común del hipotiroidismo es la inflamación de la tiroides, o sea, una tiroiditis, ¿no? Hay medicamentos como el litio o la amiodarona, cuando se dan en mucha proporción, va a hacer determinar que también se produzca un hipotiroidismo clínico, ¿no? Cuando nosotros tenemos radiaciones del cuello del cerebro para tratar cánceres diferentes, también se va a dar este hipotiroidismo. Y el yodo radiactivo usado para tratar la tiroides hiperactiva también es lo que produce hipotiroidismo. Al final,
La ablación quirúrgica quiere decir la extirpación quirúrgica, en parte o todo de la glándula tiroidea, también va a provocar el hipotiroidismo. Y al final hay un síndrome que contiene signos y síntomas que se llama el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es la acumulación de líquidos en el organismo, ¿no? También. Entonces, si nosotros hablamos de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el paciente con o hipotiroidismo, las consecuencias clínicas es adelgazamiento y la pérdida de cabello. Ese cabello se hace muy delgadito y quebradizo, ¿no? No por la falta de producción de yodo. Las cejas comienzan a perderse, también comienzan a perderse estas cejas, ¿ya? Se hacen muy raras estas cejas. La cara hinchada, cara de luna llena. Hay una estructura en el cuello que le llamamos tiroides, y esa tiroides se va a crecer en una especie de bocio, un crecimiento de la tiroides que se daba mucho en los tiempos y en ciertos países se da mucho, pero esta se produce cuando hay pérdida de yodo, o sea, no hay yodo, ¿no? El estreñimiento, la piel seca y gruesa, pérdida de apetito, problemas serios, muy serios de lo que se refiere a la fertilidad y menstruación. Hay una patología de la mano, patologías, nosotros le llamamos patología de ortopedia y traumatología, que se llama el síndrome del túnel carpiano, en donde el túnel carpiano ingresan por ahí estructuras que son flexores, ¿no? Ligamentos que son flexores, y estas estructuras se comienzan a adelgazar o se comienzan a achicar y se comienzan a hipertrofiar, y por lo tanto va a haber un síndrome del túnel carpiano en donde va a haber un adormecimiento y dolor en la palma de las manos, ¿no? Hay frío, hinchazón a las extremidades, y la glándula tiroides no produce suficiente hormona, por lo tanto hay una especie de hipotiroidismo. El paciente junta agua, hay edemas, hay problemas de la memoria, hay intolerancia al frío, intolerancia al frío. Es un gordito que no aguanta el frío, se muere de frío, y tiene que estar y tiene que haber una especie de cansancio también, ¿no? De cansancio cuando camina o se siente fatigado de cualquier cosa, ¿no? El corazón se siente acelerado, hay sudoración, hay temblor, hay dolor de cabeza, escalofríos y sudor frío, dolor de hambre, o sea, hay un hambre a nivel del epigastrio y por lo tanto va a haber un hambre exagerada, va a haber problemas de la visión, va a haber problemas de náuseas, triste, depresivo, abandonado, se siente muchas veces mareado, ¿no? O aturdido, y se siente muy, muy nervioso o ansioso. Otra de las características generales es en sí el sentirse débil y cansado. Hay otro, el sentir cosquilleo y adormecimiento de los labios o la lengua también. Al hablar de hipotiroidismo, nosotros necesitamos dosar en qué calidad y cuantificar las hormonas tiroideas, ¿no? Vamos a medir estas hormonas, tanto vamos a medir las hormonas TSH y T4 y la T3, ya que su elevación es iniciativa de que la función tiroidea es insuficiente. Si la T4, perdón, la TSH aumenta es porque la T3 y la T4 están insuficientes a nivel periférico y por lo tanto van a aumentar ese volumen para que pueda compensarse a través de las hormonas. La tiroides se evalúa muy fácilmente con un padrón ecogénico y el tamaño de la glándula en una especie de ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea, con la ecografía esta de tiroidea vamos a evaluar la característica del patrón ecográfico del tamaño de la glándula, densidad de las setas y lo que haya alguna tumoración.
Otro de los exámenes que se realizan es la resonancia magnética nuclear y la gammagrafía tiroidea, ¿no? La primera, el RMN, que es la resonancia magnética nuclear, permite determinar la existencia de lesiones dentro a nivel del hipotálamo hipofisiales, ¿no? En cambio, la gammagrafía tiroidea permite evidenciar el funcionamiento de la glándula y la presencia de nódulos, que vienen a ser captadores de sustancias que se utiliza en gammagrafía, y por lo tanto se va esta función de la glándula y la presencia se va a ver en sí la función de la glándula y la presencia de nódulos, si es que existiera. Uno de los tratamientos del hipotiroidismo bastante conocido por todos nosotros es la levotiroxina, de 50 microgramos. Este tratamiento de la tiroides consiste en reponer la hormona tiroidea T4. La terapia solo sustituye a la hormona T4 y no a la T3, puesto que en condiciones normales la mayoría de la T3 presente en el organismo se va a modificar de T3 a T4, ¿ya? La triiotirosina se va a dosificar y se va a convertir en T4 al final, ¿ya? El mecanismo que se usa con mayor frecuencia en este tratamiento de la hipotiroidismo es la levotiroxina. La levotiroxina, muchas veces hemos visto pacientes que tienen problemas de hipertiroidismo que en la ablación, o sea, en el corte de la glándula tiroides, o cuando se hace un cáncer a nivel de tiroides, nosotros combatimos ese cáncer con quimioterapia o radioterapia, entonces destruimos esta glándula y de la hipertiroidismo se convierte en hipotiroidismo, ¿ya? El medicamento que se usa con mayor frecuencia es la tiroxina, entonces. Hasta acá lo que es hipotiroidismo. Una de las cosas que nosotros podemos ver es un gordito que le duele la garganta, que suda mucho, que le da mucho frío, ¿ya? Y que muchas veces va a tener aquí el bocio, ¿ya? En cambio, en el hipertiroidismo, este trastorno metabólico está caracterizado por el exceso de la función de la glándula tiroides. O sea, va a conllevar a una hipersecreción de la glándula T3, T4 plasmáticas anormalmente, ¿no? T3 y T4. Va a haber mucha producción en la sangre. ¿Cuáles son estos síntomas clínicos? Las manifestaciones clínicas, signos y síntomas, ¿ya? La producción de una o más globos oculares que se llama exoftalmos, crecen como ojos de mosca, así, ¿no? Y uno parece que el paciente te está mirando extrañamente, pero no es así. Estos síntomas producen la producción de ambos órganos. ¿Por qué se produce esa producción? Porque generalmente detrás de las órbitas generalmente hay una almohadilla lipídica. Detrás de los glóbulos oculares hay una almohadilla lipídica que es de grasa. Y esa grasa se aumenta de volumen en la manifestación, como manifestación clínica del hipertiroidismo, ¿ya? Entonces el paciente va a estar nervioso, va a perder el cabello, va a una mirada fija al fondo, va a tener insomnio, va a tener, están muy débiles, va a tener fatiga, va a haber una ronquera general, palpitaciones, ¿no? Temblor de las manos, va a tener el problema del bocio, que es el crecimiento de la tiroides, piel caliente y húmeda, mirada fija, pérdida de cabello, producción ocular, o sea, exoftalmos. ¿Ya? Si nosotros hacemos los exámenes y pruebas para hipotiroidismo, tenemos que nosotros vamos primero a dosar, a medir los niveles de la hormona tiroidea. Hemos dicho, la hormona tiroidea es la
TSH, T3 y T4. Pero, en este caso, la T3 y la T4 están disminuidas considerablemente, ¿no? Pero hay una T3 libre, ¿no? Están en el hipotiroidismo, pero en el hipertiroidismo hay un aumento de estas hormonas, ¿no? Considerable, sobre todo la T3 y en menor cantidad de la T4, o sea, la T3 es la que más se eleva, y la T3 se va a convertir posteriormente en T4. La gamografía de captación de yodo radioactivo, en el cual se encuentra aumentada la captación de yodo 131 por encima del 45% a las 24 horas de administrado, nos va a diferenciar entre un hiper y un hipo, hiper o un hipo, el cual se encuentra aumentada en una captación de yodo 131 por encima del 45% de las 24 horas de administrado. Si nosotros hacemos un ecodoppler o una ecografía común y corriente de la glándula tiroides, en el 90% de los pacientes va a cursar con bocio tóxico difuso. ¿Por qué es este bocio tóxico difuso? Generalmente los pacientes de tiroides hay un proceso inflamatorio a nivel de ese bocio tóxico, ¿ya? Entonces se va a crecer y esa misma patología, ese mismo problema se estará dando a nivel de toda la T3 y T4, ¿ya? Hay una gravedad de síntomas. Los medicamentos antitiroideos, el propiltiuracilo o metimazol, son los que dan acá. Acuérdense, en el hipotiroidismo hemos visto la levotiroxina. En el hipertiroidismo estamos viendo el metimazol. Metimazol, no es metamizol. Metimazol, ¿ya? Ese es o propiltiuracilo, ¿no? Otro de los que nos ayuda bastante es el yodo radiactivo para destruir tiroides, para destruir la glándula tiroidea y obtener una producción excesiva de hormonas. Hay que detener esa producción excesiva de hormonas. Y al final, otro tratamiento ya por cirugía mayor es la cirugía para extirpar la tiroides. Hablamos de complicaciones cuando hay una tirotoxicosis. El muchacho se complica, se empeora súbitamente de los síntomas de hipotiroidismo que puede suceder con infección o estrés. Puede haber un sinónimo de fiebre, ¿no? Puede haber una disminución de la lucidez mental y, sobre todo, abdominal, lo cual requiere hospitalización inmediata, ¿no? Otras de las complicaciones relacionadas con el hipertiroidismo abarcan. ¿Qué abarcan ahora? Complicaciones relacionadas con el corazón, como frecuencia cardíaca rápida, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, aumento del riesgo de osteoporosis si el hipotiroidismo se ve, si este hipertiroidismo se presenta con mucho tiempo. Los tratamientos para el hipotiroidismo, como yodo reactivo, cirugía y medicamentos para reponer la hormona, pueden tener complicaciones. Las complicaciones relacionadas con la cirugía, como por ejemplo la cicatriz del cuello, ronquero debido al daño en un nervio de la laringe, nivel bajo de calcio debido a daños de las glándulas paratiroideas, que son glándulas que están localizados en la glándula tiroides, en la parte posterior de la glándula tiroides. Al hablar de hiper o hipoglicemia, está hablando en buena cuenta como parte de la diabetes mellitus. Comenzaremos como hipoglicemia. Si nosotros tenemos un estado definido para una concentración de glucosa en sangre normalmente baja, a eso, inferior a 50, a 60, a eso le llamamos hipoglicemia. Hipo es bajo, glicemia es glucosa en sangre, ¿ya? Esta hipoglicemia, cuando es baja, se puede denominar incluso shock insulínico. ¿Por qué? Por la frecuencia con que se presenta en pacientes diabéticos de diabetes mellitus y con tratamiento instaurado. Entonces, ¿qué vamos a decir? La hipoglicemia
Puede ser una reacción a la insulina o a la inyección de insulina, también otra de las causas. Baja ingesta de alimentos y excesivo ejercicio, consumo de alcohol también, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas tanto de una hipoglicemia como de una hiperglicemia? Síntomas: temblor, temblor en la mano, sudoración, taquicardia, piel fina, hambre intensa. Las lesiones que se dan en la tiroides y se dan de forma moderada, el paciente comienza a tener cierta confusión, cambio de comportamiento en el estado de ánimo, ya se pone incluso mal, con malas influencias, ¿no? Comienza a maltratar a la gente. O sea, hay un cambio de comportamiento del estado de ánimo bastante importante. No va a poder hablar claramente. ¿Ya? En cambio, en la severa, cualquiera de las anteriores, pero sin reacción aparente, ¿no? Cualquiera de estas anteriores que hemos visto, toda confusión, cambio de comportamiento, temblor, sudoración, taquicardia, cualquiera de ellos, pero sin una reacción aparente, ¿ya? Y esto también puede conllevar muchas veces a lo que se refiere a posibles convulsiones. Acá tenemos un cuadro aclaratorio de lo que es la clasificación, ¿no? Y la clasificación de la glicemia y la sintomatología. Muchas veces se ha dicho de leve, pero en este caso vamos a hablar de moderado y severo, ¿ya? La clasificación de esta patología. Menor de 50 miligramos por 100 mililitros. ¿Qué quiere decir esto? 50 miligramos en 1 sobre 20. 1 miligramo sobre 20 mililitros, ¿no? Entonces, la glucosa se basa en esto. Se basa en que vamos a clasificar la glucosa por parámetros. No podemos tampoco avanzar del todo. No podemos ponernos a la defensiva en la administración del hipotiroidismo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener causas como taquicardia, sudoración, parestesias focales, faciales, lo que nosotros hablamos de irritabilidad progresiva y sensación del ánimo. Ya cuando es severa, ya hay una clasificación de la hipoglicemia severa, es cuando la glucosa es menor de 30 miligramos en 100 mililitros. Y la sintomatología, como ya habíamos dicho, en el hipotiroidismo es todo lo que es sudoración, parestesia faciales, irritabilidad progresiva, porque es de poco a poco, sensación de hambre y taquicardia. Así es. Entonces, si nosotros tenemos esta sintomatología de taquicardia, sudoración, parestesia, inestabilidad progresiva y sensación de hambre, entonces tenemos, y las condiciones físicas del paciente, como es gordito, o es cara de luna llena, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que esa sintomatología, taquicardia, sudoración, parestesia facial, irritabilidad progresiva y sensación del hambre son parte de este hipotental, confusión y psicópata y coma, ¿no? Y la hipotermia, en este caso, la hipotermia. La hipotermia. Algo muy importante. Estaba pensando, cuando yo trabajaba en el hospital de Yanaguara, ingresó una colega enfermera en ese tiempo, cuando uno era enfermero todavía, no era médico. Y la enfermera ingresó nueva al servicio de emergencia. Y el médico tratante le pidió que ponga insulina a una paciente. Le dijo 10 milímetros, 10 milímetros de la sustancia de insulina. Agarró la jeringa de insulina que está marcada hasta 100,
y ella pensó que uno de 100 era el tratamiento indicado. Ella no se había acordado, seguramente, porque sí, eso enseña, ¿no? No se había acordado de que la escala de la jeringa de 1 mililitro era sobre 100 mililitros, ¿no? 100 milímetros. Entonces, a eso la paciente se chocó y hubo una hipoglicemia terrible, ¿no? A esto me lleva el tratamiento. El tratamiento que consiste en administrar glucosa, es decir, 50 ml de dextrosa al 50%. Debe empezar de inmediato, incluso antes de medir la glucosa en la sangre. La mayoría y la mejoría en el grado de conciencia se hace evidente pocos minutos después de la administrar, ¿no? Ya el paciente ya está más lúcido, menos fatigado. Miren ustedes acá hay un exotalmus, pero este exotalmus pertenece a la hiperglicemia a la cual estamos hablando todavía. La hipoglicemia es de contextura muy delgada y de contextura muy gruesa. Nosotros tenemos aquí a este gordito de la derecha, con este flaquito. Nos podemos dar cuenta de que el gordito es hipotiroideo y la flaquita es hipertiroidea. Ahorita vamos a ver a qué se refiere hipertiroidismo. Ahora, el delgadito, el paciente delgado, no siente ningún frío. A eso se llama intolerancia a la calor, ¿no? Ellos sienten mucha calor y tienen que estar así, todos de vestidos, flaquitos, pero están todos vestidos en la calle buscando más frío. En cambio, el gordito que busca porque no tolera la calor, es el gordito de hipotiroidismo, el otro es de hipertiroidismo. Si nosotros hablamos de hiperglicemia e hipoglicemia, estamos hablando en sí de diabetes, ¿no? Pero la hiperglicemia es en términos generales. La ayuda de la hiperglicemia diabética o la hiperglicemia no diabética, pero conlleva que la glucosa en sangre esté elevadísima. Ninguna de las sustancias que estén ahí alrededor del medio interno no va a hacer que la glucosa ingrese tranquilamente a la célula en donde va a hacer su metabolismo. Entonces, la hiperglicemia se va a producir por elevación de la glucosa en sangre y va a producir una hiperglicemia con cetoacidosis. ¿A qué se refiere esta cetoacidosis? Se refiere a que nosotros tenemos unos cuerpos cetónicos que se producen después de que haya mucha glucosa en sangre. A esos cuerpos cetónicos se llaman cetoacidosis. Y cuando el paciente entra en coma hiperosmolar, puede entrar como coma cetóxica o hiperglicemia hiperosmolar no cetóxica. Me gusta que los oftalmos, igualito, en lo que se refiere a, ¿cómo les explico? Lo que se refiere a hipotiroidismo por falta de yodo y lo que se refiere a hiperglicemia por gran cantidad de tiroides. Por esos dos casos se va a dar el bocio. Miren ustedes, este es el bocio. Se presentan dos síndromes en la hipoglicemia, habíamos dicho, la cetoacidosis y la acidosis cetóxica hiperosmolar. Eso ya lo ven los internistas cuando está el paciente ahí en cuidados intensivos o en emergencia, ¿no? Las causas son dos diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Pero también hay una diabetes de tipo, la diabetes de tipo gestacional, ¿no? Si uno tiene diabetes tipo 1, tal vez no se haya inyectado gran cantidad suficiente de insulina. Si es diabético del tipo 2, tal vez sí tiene
suficiente insulina, pero no con la evidencia de acción que debería hacerlo. Podría ser que uno comió más de lo necesario o haber realizado actividad física muy importante. Entonces también puede haber una cantidad de glucosa en sangre. El estrés, resfriado o gripe podría ser una causa, pero no es común, no es muy común. En nuestros días no es muy común. Al inicio del día, un cambio hormonal, ya que estas hormonas realmente se producen diariamente. ¿Cuáles son los síntomas? Miren ustedes, resecada de la piel, cansancio y somnolencia, hambre intolerable, náuseas, sed excesiva, visión borrosa y orina con mayor frecuencia. Esos son los síntomas de una diabetes mellitus o hipertiroidismo clínico, pero de libro, ¿no? O sea, hay resequedad de piel, cansancio, hambre, náuseas, mucha sed, visión borrosa, orina con mayor frecuencia. Y esta orina, por ejemplo, que habla aquí de la hiperglicemia de la diabetes, es una orina que si gotea del paciente que está orinando, gotea una o dos gotitas fuera del baño, inmediatamente todo lo que se refieren a las hormigas, se ha visto muchas veces como esa orina es dulce, las hormigas se pegan ahí, ¿no? Se ha visto muchas veces. ¿Qué podemos hacer? Hay que medir la frecuencia de los niveles de glucosa en sangre para ver si hay hipo o hipoglicemia, ¿no? Con frecuencia, el médico, el profesional, es el que va a dosificar la insulina y va a establecer valores normales de glucosa. Si nosotros tenemos que podemos hacer una actividad física para ayudar a disminuir los niveles de azúcar, se debe realizar la actividad física para disminuir esos niveles de azúcar. Si nosotros tenemos por encima de 240 miligramos por decilitro, ojo, lo normal es de 70 a 100. 110 se dice, pero nosotros agarramos como prediabetes hasta 110, ¿ya? Entonces, si la glucosa está por encima de los 240 y no se ha realizado una actividad física importante, esto puede elevar aún más la glucosa. Entonces, hay que ir al médico porque el médico le hace todos ¿cómo se llama? La programación en lo que se refiere al laboratorio, ¿no? Siempre está consciente del horario en la aplicación de la insulina. Y cuando se aplica una insulina, inmediatamente tiene que tener su dieta. No dejar por nada del mundo la dieta a un lado. ¿Ya? Si nosotros tenemos a un hipoglicémico y lo detectamos, nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente es tratar la hiperglicemia. Si no se hace, puede sufrir una afectación denominada cetoacidosis diabética. El paciente puede llegar a un coma, ¿ya? El paciente va a tener dificultad de respirar, un aliento de olor a fruta, sobre todo de manzana, náuseas y vómitos, boca muy seca, y habla de que la acidosis puede provocar la muerte y requiere tratamiento inmediato. Bueno, una de las enfermedades que también puede dar es la esclerosis lateral y otro es el bocio. Hablando del bocio, justo, esta es la glándula crecida. Nosotros tenemos aquí, este jovencito tiene demasiado la prominencia, ¿no? Dirán, pero si ustedes tienen una manzana de Adán, no, la manzana de Adán es en el centro y bien, ¿cómo se llama? Y bien resguardadito, pero no sale tanto como el bocio. Miren ustedes el bocio como otra cara, ¿no? Es importante eso. Si al final nuestro paciente entra a una cetoacidosis diabética porque no hemos podido controlar la glucosa en sangre, entonces tenemos generalmente esta gente que entra a una cetoacidosis diabética son los que tienen
a muy temprana edad esta diabetes, ¿no? Tradicionalmente, la diabetes de tipo 1, la más frecuente, más serían las infecciones concomitantes o transgresiones farmacológicas. Esa sería la causa de la diabetes tipo 1. Si nosotros hablamos de cetoacidosis, esta viene definida por glucosa mayor de 300 miligramos por decilitro, la glucosa. Hay cuerpos cetónicos positivos en orina, ácido metabólico con anión GAP elevado y disminución del bicarbonato plasmático. Pero acuérdense que el bicarbonato es sí, es un buffer, ¿no? Nosotros tenemos la glicemia mayor de 300 miligramos en el cuerpo, entonces nosotros podemos tener cuerpos cetónicos positivos en orina. Pero para esto, para que nos llegue esto, hay un buffer, que es el bicarbonato. Este buffer del bicarbonato actúa como un amortiguador. Si hay mucho cuerpo cetónico, mucha glicemia, el bicarbonato hace que esta glicemia se juegue con esta glicemia y no se llegue a una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, pero cuando ya gana la glicemia a mayor cantidad, entonces este bicarbonato plasmático disminuye. Ya no actúa como buffer porque está disminuido. La clínica, aparte de los síntomas típicos de la diabetes, consiste en náusea, vómitos y dolor abdominal. Si no se trata precozmente, se desarrolla obnubilación y coma. El tratamiento sería hidratación abundante, insulinoterapia con especial atención a la corrección del potasio y tratamiento de la acidosis extrema con bicarbonato, ¿no? Habíamos hablado que ese bicarbonato disminuye su cantidad en sangre. Otro de los hechos cuando sube demasiado la glucosa en sangre es el coma hiperglicémico hiperosmolar. Habíamos acá la cetoacidosis adiabética se da en la diabetes de niños, ¿no? Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. La cetoacidosis, diabetes tipo cetoacidosis, ¿no? Diabética. Diabetes tipo 1. En cambio, en el coma hiperglucémico hiperosmolar es frecuente, gran cantidad de frecuencia en la diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en ancianos que sufren una descompensación por infección, pueden provocarle una cierta infección que causa que desencadena el coma hiperglicémico. ¿Y saben ustedes cuál es la infección que desencadena esto? Más común es las infecciones urinarias. El coma hiperglicémico hiperosmolar, ¿de qué se caracteriza? Por ausencia de cuerpos cetónicos. Si nosotros dosamos la sangre, no va a haber cuerpos cetónicos. ¿Ya? Hay una glicemia muy elevada, incluso mayor de 600 miligramos por decilitro. Acuérdense que la glucosa es solamente hasta 100 o 110, ¿ya? Pero va a haber una osmolaridad plasmática elevada y acidosis metabólica leve. No va a haber glicemia muy elevada. Cuando nosotros hablamos de un cuadro hiperglicémico o de un coma, donde se producen manifestaciones neurológicas como convulsiones, hemiplegia transitoria o alteraciones del nivel de la conciencia, incluso coma, este contexto puede producirse manifestaciones exclusivamente neurológicas. Y las neurológicas son convulsiones, hemiplegia transitoria, alteraciones del nivel de conciencia y el coma finalmente. Si nosotros agarramos los síntomas generales como deshidratación severa, es lo más significativo. Secundaria, la diuresis osmótica por la hiperglicemia mantenida. Además, a consecuencia del aumento de la osmolaridad plasmática se puede producir microtrombos y coagulación vascular diseminada. Entonces, si tenemos esto, ¿en qué consiste el tratamiento? Hay que hidratar al paciente, hay que darle su insulinoterapia,
hay que reponerle el potasio y el bicarbonato, si es que procede, si es que los niveles de bicarbonato están bajos. Si se produce un coma por mucha diabetes, generalmente el coma hipoglicémico se da en pacientes de mellitus tipo 2, porque se ha dado sobredosis de insulina. No sé si se acuerdan de lo que yo hablaba antes, que la compañera licenciada que había ingresado nueva le puso, en vez de 10 unidades internacionales de insulina, le puso 100, porque pensó que uno era así grande, ¿no? Ya era uno toda la jeringa. Entonces, las manifestaciones clínicas en ambos grupos es síntomas adrenérgicos, sudoración, nerviosismo, temblor, palidez, palpitaciones, sensación de hambre y síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Característicos por dolor de cabeza, disminución de la concentración, trastorno de la conducta y el lenguaje, visión borrosa, confusión, pérdida de conocimiento, muchas veces convulsiones y muchas veces coma, ¿no? Hasta acá hemos visto todo lo relacionado a hipertiroidismo, hipotiroidismo, hemos visto hipoglicemia, hiperglicemia. Ahora vamos a entrar al rubro de los gorditos, al rubro del síndrome metabólico. Si vemos un paciente así, donde ¿cómo se llama? Su barriguita sea muy grande, mayor de 95, dicen, ¿ya? Hay colesterol y triglicéridos elevados, mucho huevo, mucha embutidos, ¿no? Muchas cosas de esas hacen que los triglicéridos y el colesterol se aumenten. Y al aumentar los triglicéridos y el colesterol va a aumentar también la presión. Es un círculo vicioso, ¿no? Si nosotros mantenemos a ese paciente de esa forma, la hipertensión va a conllevar una presión alta y este paciente va a quedarse en situación de riesgo de vulnerabilidad, como ahora tenemos con COVID, ¿no? En buena cuenta, la diabetes es la que malora todo esto, el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico va a provocar obesidad, en donde la obesidad es abdominal. En el cerebrito vamos a tener accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos, va a haber aneurismo con rompimiento del aneurisma, vamos a tener insuficiencia vascular periférica, como se llama, nosotros lo llamamos varices, ¿no? Y esa varice puede provocar una insuficiencia vascular periférica. El HDL está bajo y los triglicéridos están altos. Los triglicéridos, hay una hipertensión arterial, una intolerancia a la glucosa y el abdomen abdominal, como le llamamos, obesidad abdominal. Si es que nosotros no arreglamos esta situación del síndrome metabólico, entonces vamos a tener una producción a falla de células beta. Acuérdense ustedes que en el páncreas hay células alfa y células beta. Entonces, vamos a ir contra el síndrome metabólico, va a ir contra la célula beta. Hipertensión, hay una trombosis, aceleración de la arteriosclerosis, disminución de los efectos vasculares del óxido nítrico, porque los efectos vasculares del óxido nítrico aumentan de volumen, ¿no? ¿Ya? Aumenta la proliferación celular por el efecto de los niveles elevados de insulina en el receptor IGF-1. En las mujeres puede haber anovulación crónica o hiperandrogenismo. Va a haber en lo que se refiere a las damas, a una anovulación crónica. Las mujeres no van a tener una menstruación normal, no van a tener una menstruación normal, porque va a haber una anovulación crónica. Y el hiperandrogenismo va a comenzar y con hirsutismo, o sea, vamos a tener barba incluso, ¿no?
Y muchas veces, si no se dan de cuenta ustedes de los gorditos, tienen aquí unas rayitas en el cuello. Eso es el síndrome metabólico, ¿no? Eso se llama acantosis nigricans. Esa acantosis es una pigmentación a nivel del cuello que se da muy evidente, muy evidente. Entonces, para definir el síndrome metabólico, en 1998 la OMS dijo que la presencia de diabetes o alteraciones de la tolerancia a la glucosa, más al menos dos de los siguientes criterios, a eso se llama síndrome metabólico. Proporción cintura-cadera 0.9 en varones, 0.85 en mujeres. Triglicéridos en suero, mayor o igual de 150 miligramos por decilitro. Y colesterol HDL. Índice de secreción de la albúmina en la orina, mayor microgramos por minuto. La tensión arterial en sí no ha habido completamente, lo que tenemos es una presión arterial no alta, pero sí leve a moderada. Pero eso entra dentro de los criterios para decir que el paciente tiene un síndrome metabólico. La presión, la albúmina, los triglicéridos y la barriga son lo que nosotros podemos definir paciente con riesgo de tener síndrome metabólico. Miren ustedes aquí, este síndrome metabólico también se llama síndrome X y también se llama síndrome de la resistencia a la insulina. Los dos, síndrome. La insulina sale del páncreas y como hay mucha tejido celular subcutáneo, se mete ahí. En vez de ayudar a la glucosa que ingrese a la célula, no, se mete ahí y ahí vive, ¿no? Entonces consiste en una constelación de anomalías que confieren un mayor riesgo cardiovascular. Si nosotros tenemos la prevalencia registrada en todo el mundo, esta base casi en los nativos americanos casi en el 60%, mujeres entre 45 y 49% y el 45% de los hombres de 45 a 49 años. O sea, mayor cantidad de mujeres por hombres, ¿no? Son los factores de riesgo, hay clínica, hay diagnóstico y hay tratamiento. El síndrome metabólico, como ya habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos dicho, el síndrome metabólico es el sedentarismo, la hiperalimentación, todo lo que es el ambiente, la genética, todo esto vamos a llevar, englobarlo en unas esferas para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Si nosotros agarramos la circunferencia en hombres y mujeres, los hombres mayor o igual a 94 centímetros y las mujeres mayor o igual a 80 centímetros, ¿no? Son los africanos y europeos. En cambio, en los hombres, aquí en Centroamérica, si habla criterio de la difusión central, en el hombre la circunferencia de la cintura no debe ser mayor de 90 y en la mujer no debe ser mayor de 80. Este síndrome metabólico, otra vez, ¿cuáles son las significancias clínicas o implicancias clínicas? Es problemas del corazón, problemas lipídicos, dislipidemia, hipertensión, diabetes tipo 2, deficiencias, ya el paciente comienza a olvidarse todo, cáncer, ovario poliquístico y hígado graso no alcohólico. Hasta acá, por favor, chicos, me gustaría saber algo respecto a ustedes, que me puedan orientar en algo más. A ver, por favor, alguien que me pueda decir alguna, algún aporte sobre todo, ¿no? De este síndrome clínicos, por favor, a ver. Bueno, como no hay preguntas ni esto, vamos a continuar, ¿ya?
Dislipidemia. Dislipidemia. Dis quiere decir dificultad, lípidos, lipidemia, hemia en sangre. En buena cuenta sería dificultad de lípidos en sangre, ¿no? Pero es la presencia normal de la concentración de grasa en sangre. Colesterol, triglicéridos, colesterol mal, colesterol bueno, el HDL y el LDL. El colesterol en sí es una molécula presente en todos los seres vivos del reino animal, el colesterol, incluyendo el ser humano. Existe el colesterol de alta densidad, el bueno, y el colesterol de baja densidad, el malo, LDL, HDL, LDL y HDL. ¿Cuáles son las causas de esta dislipidemia? Son varias condiciones, no se dan en varias condiciones. Hay algunos que hay por trastornos digestivos, hay otros hepáticos o de la glándula tiroides, ¿no? Estos, generalmente, estas hormonas tiroideas interfieren en la formación o la desintegración de los lípidos, ¿no? Generalmente, estos lípidos o estos tipos de dislipidemias se cursan o se curan o mejoran al curarse los trastornos de la producción, que la producen, ¿no? Otro tipo de dislipidemias son de origen hereditario y aún otros son por mala nutrición. Por mala nutrición o una reacción anormal del organismo de la nutrición anormal. Existen varios tipos de dislipidemia, aunque buena parte de las causas son asociadas con el comportamiento, como ciertos hábitos poco adecuados y dietas nada saludables, ¿no? Eso es. El colesterol LDL, L de letal, yo siempre lo considero así, L de letal, H se asemeja a una B de buena, ¿ya? Este conocido LDL, colesterol malo, se encarga de transportar la mayoría de los lípidos por la sangre y distribuirlos a los mismos tejidos. Dentro de la dislipidemia, como dificultad de lípidos en sangre, que así sería, es la alteración de la, al final es la alteración de lo que nosotros referimos a los lípidos, ¿no? A la buena grasa y la mala grasa, ¿no? En una nutrición tenemos que limitar el consumo de huevos de 2 a 3 veces por semana. Limitar el consumo de carne roja 2 a 3 veces por semana. Limitar el consumo de alimentos que no es preparación. Se requiere una gran cantidad de grasa. Hay que limitar el consumo de margarina en bollerías, galletas, pan de monte, todas esas cosas. Y también hay que limitar el consumo de azúcares simples. Evitar el consumo de grasa saturada, manteca, cremas, chorizo, todas esas cosas, es muy importante, porque si nosotros tenemos el consumo de grasas saturadas, nuestro cuerpo no va a obedecer a este sistema y por el contrario va a ser muy perjudicial para nuestro cuerpo. Si nosotros hablamos de limitaciones, son muy pocas las limitaciones, ya que se puede comer de todos los grupos alimenticios y de lo que destaca. Lo que destaca es consumir 25 a 30 gramos de fibra, frutas y verduras, cereales integrales, leguminosas. Consumir aceites monoinsaturados, omega 3 y omega 6, aceite de oliva extra virgen, frutos secos, pescado azules, salmón, atún, sardina. Y en general seguir un plan de alimentación saludable. Estos son parámetros que ustedes tienen que observarlo en todo el resto de sus estudios académicos, ¿no? Del instituto. ¿Por qué? Porque se van a presentar en el área hospitalaria en donde ustedes estén o en el área que podamos haber tenido nuestras prácticas o al final nuestro trabajo, como son las áreas de atención primaria o el área hospitalaria, como ya he dicho,
nosotros vamos a encontrarnos con estas clases de enfermedades y para que nosotros nos sintamos tranquilos debemos conocer mucho más a esta gama de, de omegas, aceites de oliva, extra virgen, las alteraciones de la lipidemia generalmente son a través de los aceites monoinsaturados que nosotros tenemos que machacar sobre ellos para que no coman otras sustancias, ¿no? Frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas deben consumir y en general seguir un plan de alimentación saludable. Hasta acá, todo lo concerniente a hemos hablado de hipotiroidismo, hipertiroidismo, glándulas tiroides, alteraciones de estas y la diabetes mellitus con sus tipos, ¿no? Con sus dos tipos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien que pueda dar una anécdota o algo? A ver, chicos, díganme. ¿Algún problema? ¿Algún problema, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Rosemary, ¿no? La clase tiene como tarea, también es una de las últimas tareas. Hemos hablado, ¿se acuerdan ustedes, cuando falta en nuestra alimentación falta el yodo? En los países del tercer mundo, anteriormente, y para mayor conocimiento de ellos, eran los donde en África, Sudáfrica, cuando había una alteración del bocio, muchos investigadores fueron, porque todo el mundo tenía bocio, ¿no? Todo el mundo tenía hinchado la glándula tiroides, y se llamaba, a eso se llama bocio, ¿ya? Bocio es la alteración y aumento e incremento de la glándula tiroidea. No de la glándula hipotiroidea, ni la otra, ninguna glándula, sino la glándula tiroidea. Entonces, cuando hay ese crecimiento, ese bocio, comenzaron a estudiarlo y llegaron a la conclusión de que uno de los factores que hacía que haya ese crecimiento de ese bocio era el yodo, falta de yodo. A raíz de ello, ustedes, si miran ustedes en la cocina de su casa, miran la bolsa ¿cómo se llama?, de sal, ahí dice sal con yodo. A raíz de eso, muchos investigadores hicieron que en la sal doméstica se pusiera yodo para que haya esta especie no haya esta especie de bocio y se reduzca. Y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Actualmente la gran cantidad de gente ya no tiene bocio. En África tampoco ya no tienen bocio. ¿Por qué? Porque todas las compañías ¿cómo se llama?, de sal han visto por conveniente ponerle yodo o yoduro en la sal de mesa, ¿ya? Entonces, chicos, hemos hablado de lo concerniente al funcionamiento patológico de las glándulas. Y vamos a ver acá ahorita, antes de que nos... Profesor, buenas tardes. Dime, hija.
Profesor, en una persona hipertensa se le recomienda que no debe tener el consumo de sal. ¿De qué manera se podría ayudar a que porque una cosa es la presión, pero quiere decir que va a bajar el consumo de la sal y por ende también el consumo de yodo? Claro, eso es una controversia, ¿no? Porque se supone que la sal con yodo está presente en la mesa y se debe poner a todo el mundo, ¿no? Pero generalmente los hipertensos están prohibido la sal, ¿no? Porque hay retención de líquidos y eso le aumenta la presión arterial. Pero generalmente se le coloca una pizquita de sal para todo, ¿no? Una pizquita de sal. Y no se ha visto que un hipertiroideo, una persona con hipertensión arterial y un hipertenso tenga problemas de bocio, ¿no? No se le ha visto, ¿no? Lo que sí hay la intolerancia a a la insulina, eso sí ha visto como un síndrome metabólico, pero no se ha visto en pacientes hipertensos con estos problemas, ¿no? Muy buena pregunta, muy buen razonamiento sobre todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más, chicas? Profesor, a mí una vez me dijeron de que sería bueno el combinar la sal de maras con un poco del sal que tiene yodo para así como que equilibrar, digamos así, ¿no? La sal. De Eso maras. es, sí, la sal de maras con un poco de la sal que tiene yodo, la combinan y a veces lo utilizan. Sí, se utiliza y es bueno, sí, es bueno. No sé si ustedes se han dado cuenta que los animalitos también siempre buscan todo lo que es saladito, ¿no? Y la combinación de es lo que lo aplican también a muchos hipertensos, ¿no? Para que no se vayan demasiado, no van a retener mucho líquido. Y de esa forma ellos pueden tranquilamente tomar su sal menos concentrado en lo que se respecta a un equilibrio entre el maras y la sal yodurada, ¿no? Sí, sí es buena recomendación es esa. Y muchos nutriólogos, muchos licenciados en nutrición lo recomiendan también, sí, es verdad. Ya chicos, entonces con esto terminamos la clase y a la siguiente vamos a ver en lo que es un poco de cáncer, ¿ya? Vamos a ver un poco de cáncer, lo vamos a ver muy superficialmente ya por el tiempo que tenemos, poco tiempo porque ya la siguiente ya es exámenes, ¿ya? Estos chicos nos vemos a la siguiente. Hasta luego, cuídense y a estudiar bastante, pues ya nos vienen ya los exámenes. Adiós, cuídense, chao, chao.